Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta presentación de La tentación neofascista, el odio y el miedo como políticas del sometimiento, de Enrique Carpintero. Por supuesto que lo conocen, Enrique está ahí doblemente a mi izquierda. ¿Y qué quise decir? Me están preguntando. Eduardo está tan solo a mi izquierda, Eduardo Gruner. Y cuando pensamos este dispositivo, les voy a contar el dispositivo, pensamos que sea una presentación, que sea un diálogo. Para este diálogo, yo voy a presentar un poquito el marco de lo que haremos. Eduardo va a hacer una breve presentación de algunas ideas del libro y preparamos algunas preguntas y también les vamos a pedir, porque la idea es que a partir de lo que vayan escuchando puedan hacer preguntas, comentarios, porque el tema desde ya tiene una insoportable actualidad, el tema de la tentación neofascista, con lo cual me parece que a todos es un libro que nos toca un poco. Voy a comentar algo que, aunque parezca alejado, se lo comentaba Enrique antes de empezar, como un pequeño dato de hasta dónde puede llegar las resonancias de este libro. Yo suelo salir a caminar y vivo en el centro, pasé por el Luna Park y veo un grupo de turistas con alguien hablándoles en inglés. Y les muestro una foto. Yo digo, Luna Park, alguna foto de algún boxeador, algún evento. No. La foto es la del acto de 1938, que es el acto más importante fuera de Alemania que se hizo, y se hizo en la Argentina. Digo, este es un punto central con todas las banderas. ¿Qué? Nazi, sí, sí. ¿Nazi? Sí. ¿No dije nazi? Ah, pero 1938 sonaba así. ¿Se dieron cuenta? Bueno, gracias. Gracias, Enrique. Se me pasó un pequeño dato. Todos lo sabían, pero esto es algo que cuando historiza Enrique en el libro en cuanto a por qué las cuestiones fascistas, creo que es importante tener como historización. No hay nada que venga de un repollo, nada de lo que está sucediendo tampoco viene de un repollo aquí. Me encanta el buen clima que hay y que podamos seguir así. Y tres brócolis. Ay, no sé si ustedes saben, hay una librería en La Plata, esto me enteré hoy, que si uno invoca el nombre Karina le hacen el 3% de descuento en los libros. Bueno, un poquito de humor jamás viene mal. El otro dato que tiene que ver también con nuestra historia, con esto, es que hoy releía la tercera edición de Psicologías de masas del fascismo de Wilhelm Reich, y ahí menciona así al pasar que de las características del fascismo que pueden estar en distintos lugares y podría ser en Italia, Alemania, Noruega o Argentina, 1942. Tiró nombres al aire, pero no tiraba al aire porque sí. Creo que es importante, además menciono a Reich, que fue quien más apuntó desde 1933, cuando escribe, probablemente con algo de la urgencia y la potencia del texto de Enrique, escrito ahora, en este año, en este contexto. Enrique, que dentro de Utopía fue el de la idea de la consigna salud mental es luchar contra el neofascismo, hace 2 años antes de las elecciones nacionales. Creo que tiene algo parecido porque Reich escribe
en 1933, Psicologías de masas del fascismo. Creo que es importante y tiene que ver con el posicionamiento como psicoanalistas frente a la realidad social que vivimos y utilizar la potencia de los recursos que tenemos para ver cuáles son los factores subjetivos que, como dice Reich, y también Enrique de algún modo lo sigue, aunque sea en esto, no vale la pena hablar de la psicosis de Hitler o de la biografía de Hitler, así como no tiene sentido hablar de la biografía de Milei para entender este fenómeno. Digo solo esto y le voy a dejar la palabra a Eduardo. A Eduardo, que voy a decir 2 o 3 cosas. Bueno, Eduardo es sociólogo, doctor, en ciencias sociales, ex vicedecano de la Facultad de Sociales y es Premio Nacional también de ensayo del Fondo, ¿es el del Fondo Nacional de las Artes? No, Premio Nacional. Premio Nacional de la Secretaría de Cultura. Tiene un montón de libros, un montón de textos. Nosotros los de Topía celebramos cada vez que Eduardo nos manda algún aporte porque discutimos bastante a partir de las ideas. Bien, lo dejo a Eduardo, vayan pensando preguntas como para hacer. Después la voy a llamar, Tatiana va a ser quien va a estar con el micrófono, como para pedir el micrófono e ir haciendo este diálogo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer presentar el libro de un amigo y discutir textos con los interlocutores. Efectivamente, como decía recién Alejandro, yo voy a hacer una presentación lo más breve posible, sobre todo para quienes todavía no leyeron el libro, no tuvieron esa posibilidad, enunciar y discutir un poquito algunas ideas centrales. Es un libro que tiene muchas aperturas posibles, muchas lecturas posibles. No me va a ser posible a mí en este rato hacerlas todas, pero hay 3 o 4 cosas que yo creo que hay que decir. Y voy a cometer la obviedad de empezar por el título del libro, ¿no? Porque no me parece un dato menor que ya el libro, Enrique, el autor, desde el título toma posición en ciertos debates, discusiones, ¿no es cierto?, polémicas que se han suscitado en los últimos tiempos a propósito de la naturaleza o las características de no solamente lo que está sucediendo con el gobierno argentino, sino de los relativamente nuevos regímenes que, digamos, en muchas partes de Occidente han accedido al poder. Digo que toma partido porque habla de neofascismo, no tiene ninguna... no introduce ningún equívoco sobre cuál es el concepto, la palabra, el significante que hay que usar. Es cierto que al mismo tiempo habla de la tentación del neofascismo, la tentación neofascista. No me parece que sea un descuido del lenguaje, sino que lo que se está diciendo es que, casi me animaría a decir que es un hilo conductor del libro, es que el fascismo o el neofascismo es una tentación permanente del capitalismo y sobre todo en la fase llamada neoliberal, ¿no? Entonces, sí, va a comparecer varias veces en el texto la expresión neofascismo neoliberal, ¿no?, para hacer la calificación completa de lo que supone ese régimen. Por supuesto, si se usa el término neofascista, es porque no es exactamente lo mismo que el fascismo clásico, y también una buena parte del libro de Enrique consiste en tratar de identificar estas diferencias, más allá de las semejanzas que también en algún sentido se pueden encontrar, las diferencias, y diría yo construir toda una caja de herramientas conceptual
que permitan justamente analizar la especificidad de eso que se llama el neofascismo neoliberal. Quiero introducir, porque hay una cuestión de época, evidentemente, que es importante discutir acá. Entre la Revolución Soviética de 1917 y la gran crisis económica del 29, evidentemente el capitalismo había entrado en una época de crisis muy fuerte, y el fascismo fue una de las, entre comillas, soluciones extremas propuestas por el capital para de alguna manera contener esa crisis. Pero no fue la única. Hubo otra que dio en llamarse el EBK, el Estado de Bienestar Keynesiano. Enrique en el libro menciona a Keynes y su política económica de ese momento, ¿no es cierto? El gobierno de Roosevelt de Estados Unidos y de los laboristas en Inglaterra, etcétera, es otra solución supuestamente democrática o más democrática, sin ninguna duda, por lo menos en términos del funcionamiento de las instituciones, para paliar el riesgo del bolchevismo, como se decía en esa época, ¿no es cierto? Que también recuerden ustedes que el fascismo italiano es inmediatamente posterior, en el año 22, a lo que se llamó el Bienio Rosso en Italia, ¿no? Y el nacionalsocialismo posterior a la fallida revolución espartaquista y todo esto. Ahora bien, estamos en una época diferente donde ese peligro revolucionario no existe. Pero tampoco existe ninguna posibilidad de ningún EBK. Eso es un tema central también en el libro. Es decir, la debilidad de los progresismos, de las socialdemocracias y de la izquierda en general, ¿no es cierto?, en esta época, digo, porque si no parecería que es una condición sine qua non el peligro revolucionario para que surjan los fascismos, o neofascismos en estos casos. Y no es necesariamente así. El libro también establece claramente que el fracaso de las alternativas, como la que supuso, dentro de los límites del capitalismo, el estado de bienestar en su momento, también es campo orégano para que este tipo de regímenes se sientan más fuertes y más posibilitados. Aparece a esta altura en el libro un tema muy interesante, que es lo que Enrique llama la necesidad de la defensa del sujeto. Defensa contra lo que también él llama el exceso del capital, el exceso de la explotación capitalista, que produce, sigo citando más o menos literalmente, el goce sin límites del capital. Y ese goce sin límites es a costa de lo que Enrique llama la corposubjetividad, o la conformación de una cierta corposubjetividad del sujeto. Ahora, bueno, corposubjetividad apoyada en dispositivos subjetivantes, como él también lo llama, ¿no es cierto?, que se apoyan en la promoción de ciertas formas específicas de narcisismo y de la pulsión de muerte, en términos freudianos. Ahora, hay una aclaración que me parece muy importante que hace Enrique cuando dice esto no es una cuestión psicológica, sino que es una cuestión objetiva, de la lógica misma de funcionamiento del sistema. Y este así llamado goce capitalista, que supone una fuerte precarización del sujeto, dice Enrique, y por eso la pertinencia de, además de analizar todo esto, introducir, como hace Enrique, la cuestión de la pandemia, que coadyuvó, digamos, que fue cómplice, si se quiere decir así, de esta precarización del sujeto y de esta facilitación
para la llegada de este tipo de régimen político. Esto también es algo importante porque ustedes recordarán que apenas empezó la pandemia, empezaron los debates sobre qué iba a suceder a la salida de la pandemia, y hubo muchos optimistas que dijeron, no, bueno, viene el socialismo, o no sé qué, ¿no? ¿Cómo? Si semejante cosa pudiera pensarse sobre la base de esta precarización del sujeto que dice Enrique, ¿no? Un goce del capital que supone una suerte de circularidad, dice él, de circularidad atemporal, ¿no? Como si dijéramos un presentismo permanente que afecta tanto a la memoria como a la historia. Y acá también hay una distinción importante. La memoria no es lo mismo que la historia, ¿no es cierto? La historia, si uno tuviera que hacer una dicotomía rápida por la falta de tiempo, la historia estaría del lado de la construcción de cierta racionalidad narrativa, mientras que la memoria tiene mucho más que ver con los afectos, es más pasional, dice Enrique, ¿no? Ante lo cual, por supuesto, tratándose de carpintero, no podía dejar de asomarse por la ventana el maestro Spinoza, ¿no? Y para definir, en palabras de Enrique, a la sociedad como un poder inmanente de las pasiones. Spinoza era un gran racionalista, pero al mismo tiempo era un racionalista que tomaba absolutamente en cuenta esta otra problemática de los afectos y las pasiones. Por ejemplo, en el caso de estos regímenes de los que estamos hablando, pasiones tristes o afectos tristes, como el miedo y la esperanza, ¿no? La esperanza es una pasión triste, no alegre, porque la esperanza tiene que ver con una espera pasiva, ¿no es cierto?, de que algún bien llegue caído del cielo. Entonces, Enrique analiza cómo hay una serie de dispositivos del neofascismo neoliberal que tienden a aplastar estas pasiones, este poder inmanente de las pasiones, ¿no? Esa es la política, y produce toda una serie de síntomas, de patologías, ¿no es cierto? Patologías del neoliberalismo, que, como sucede con los síntomas, por un lado habría que analizarlos uno por uno, porque tienen una gran singularidad, pero por otro lado expresan a la cultura. No es que un síntoma está desprendido del contexto en el cual se produce. Tampoco esta es una cuestión psicológica, porque también tiene que ver con una cierta lógica de funcionamiento del sistema, con formas ideológicas, como por ejemplo, si bien no es una gran novedad, pero hay una exacerbación que supone, diría yo, un salto cualitativo de cosas como el consumismo. Y acá hay otra idea interesante, que es la del consumismo, dice Enrique, como domesticación del sujeto. Ese término me parece feliz, el de domesticación del sujeto sometido a un doble fetichismo, diríamos así, el fetichismo de la mercancía, clásico, como ya lo analizó hace un siglo y medio Marx, y el fetichismo del dinero. Claro que estos dos clásicos fetichismos se dan en un contexto novedoso respecto del que podía haber conocido Marx a mediados del siglo XIX, y también en un contexto discursivo que, esto no es un invento de Enrique, pero lo usa con mucha eficacia, que es el de la posverdad, de lo que se llama la posverdad, ¿no es cierto? Una posverdad que tiende a eliminar toda duda, toda posibilidad crítica, toda posibilidad de interrogar justamente de manera crítica la realidad, y que supone un vaciamiento del lenguaje.
Y yo diría, vaciamiento todavía es una palabra débil. Lo que estamos presenciando es una degradación y un envilecimiento o una perversión, como ustedes quieran decirlo, del lenguaje y ni qué hablar de las lenguas políticas que solíamos manejar habitualmente, ¿no? No se pierde ahí la oportunidad, Enrique, de ironizar un poco sobre el concepto del significante vacío de Laclau, ¿no? Lo digo así, digo Laclau porque él me corrigió una vez que yo dije Laclau porque es un apellido catalán y no francés. Donde aparece como una serie de vericuetos de la subjetividad o de la corposubjetividad, pero también de las interpelaciones ideológicas, ¿no? Porque Enrique recuerda el conocidísimo chiste de Freud, chiste judío de Freud, a propósito del amigo que va a despedir al otro amigo que va a tomar el tren para algún lado y le dice, me dices que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Leiden cuando en realidad te vas a Cracovia. Donde la ideología funciona acá dando como una especie de doble vuelta de tuerca, como una banda de Moebius, digamos, ¿no? Porque no es que está ocultando nada en un sentido, sino que está fingiendo que no va a ser algo que efectivamente va a ser y da todos los datos. En alguna otra parte yo leí el ejemplo que da alguien de la diferencia entre un buen boxeador y un gran boxeador. Un buen boxeador es el que amaga pegar en la cabeza y pegar en el estómago. Un gran boxeador es el que amaga pegar en la cabeza para que el otro, que es un buen boxeador, se proteja el estómago y entonces pega en la cabeza. Y de todo esto se deriva otra gran cuestión, que tampoco es estrictamente nueva, pero Enrique le da una vuelta de tuerca muy interesante, que es el del capitalismo como religión. Esto me interesó mucho, ¿no? Efectivamente, ya en Marx aparece, en el ateo Marx, aparecen toda una serie de metáforas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la religión. Ya el joven Marx dice que la crítica de la política debe empezar por la crítica de la religión. Y después usa la palabra fetichismo, que es una palabra teológica, un concepto teológico de la historia de las religiones. Y habla del capitalismo como la religión de la mercancía. ¿Sí? Toda la cuestión del fetichismo hace a esta cuestión del culto mucho más exacerbado todavía en este contexto de el consumismo extremo como ideología, ¿no? Claro que para nosotros eso implica una suerte de contradicción en los términos, porque la ideología del consumismo hace que cada vez se vea más, que cada vez se puede consumir menos. Y acá sí hay una cosa que me interesó especialmente, pero lo voy a dejar para los comentarios posteriores, las preguntas posteriores, que es en relación a el carácter religioso del capitalismo, lo que Enrique llama la culpabilización, provocada en esa corposubjetivación del sujeto, que es otro de esos que el texto llama los monstruos de fin de época. Y frente al cual, con esto termino, porque no voy a hablar de toda la parte de cómo esto se aplica específicamente al régimen de Milei, porque eso tal vez surja después en la discusión. A esto habría que ponerle, dice él, siempre en lenguaje spinoziano, una producción de comunidad de potencias. Vamos a ver hasta qué punto somos capaces de hacerlo. Bueno, muchas gracias.
Yo decía que tenía un par de comentarios conexos para hacer, pero vos tenías también algunas preguntas. Sí, Dale, empezá vos. Yo puedo empezar. Yo voy a empezar por el título, como a ver si Enrique. Es la primera pregunta, digo, con Enrique venimos trabajando hace más de 30 años, pero voy a preguntar una obviedad. ¿Qué es lo tentador del neofascismo? Porque ¿qué es lo que tienta? Digo, porque si es la tentación neofascista, uno piensa en la tentación. ¿Qué es lo tentador? ¿O dónde está la cuestión de lo tentador? Hay un deseo, parecería. Y, la necesidad. Dale, agarra el micrófono, Carpinter. Sí. Sí. Bueno, antes de contestar la pregunta, gracias por haber venido a estar aquí. Gracias a Alejandro y Eduardo, que realmente hizo un trabajo fenomenal del libro. Y bueno, gracias a muchos que yo en las dedicatorias se lo dedico, en especial a nuestro acá común amigo León Rosigner y a Fernando Ulloa, que fueron amigos y mis maestros, y que me enseñaron, digamos, de una u otra manera a pensar el psicoanálisis de una forma que, debo decir, que hoy va a contramano de cómo se piensa generalmente en nuestro ambiente psi. Pero bueno, vamos a seguir adelante, no solamente yo, sino la revista. Y también, bueno, se lo dedico a Rolo Rosita, que Rolo era casi un medio hermano mío, desaparecidos, como digo ahí en el libro, la lucha por el socialismo. Y bueno, y a todos aquellos que permitieron esta construcción de este libro, que básicamente yo lo dejé así, lo hablamos inclusive antes de empezar la mesa. El libro está estructurado en dos partes, una, la influencia de la cultura en el sujeto, y la otra está ligado al gobierno de Milei. Yo lo dejé, generalmente yo trabajo los artículos editoriales, que hace 35 años vengo sacando 3 por año, que son los 3 números de la revista, y hoy lo reformulo y con eso voy armando diferentes libros, o algunos libros que fui sacando. Acá decidí dejarlos textualmente, inclusive la segunda parte le pongo la fecha en la cual fueron publicados, como una forma de cómo fuimos pensando, y hablo en plural porque, bueno, esto lo trabajamos en el consejo de redacción de la revista, es decir, todo el proceso del surgimiento de Milei. La pregunta de la tentación. Tentación. Creo que la tentación forma parte de que hoy no podemos caracterizar el gobierno de Milei como un gobierno estrictamente neofascista. Está conformado por sujetos que tienen este pensamiento y está armado de una determinada manera a partir de su propuesta neoliberal ligado a este neofascismo, que creo que es la diferencia fundamental con el fascismo clásico. El fascismo clásico era un fascismo estatista, nacionalista, un fascismo ligado básicamente, como bien dijo Eduardo, al capital industrial. Hoy este neofascismo está ligado al neoliberalismo y está ligado al capital financiero. Creo que en este sentido este neoliberalismo necesita del neofascismo o del fascismo, es decir, necesita un gobierno autoritario que le permita manejar este desarrollo de este capital financiero. Y acá no tenemos que olvidarnos que el neoliberalismo surge desde este lugar autoritario. Los primeros referentes fueron, todos sabemos, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que bueno, tuvieron una posición muy dura en sus respectivos países en relación a los movimientos populares. Pero acá en América Latina, el neofascismo se asienta, por un lado, en Chile, con la dictadura de Pinochet, y acá en Argentina,
con la dictadura con la dictadura militar. Desde ahí aparece hoy esta necesidad, aparece esta tentación autoritaria, en tanto ya al liberalismo en su forma neoliberal no les interesa la democracia, no le interesa ciertas libertades cívicas, ciertas libertades sociales o ciertas libertades políticas. Todo lo contrario, el modelo, yo ahí lo digo en el libro, es el modelo de Orbán en Hungría, que está hace 15 años y cuyo objetivo fue, es decir, digamos, socavar estas libertades desde adentro. Creo que en este sentido, hoy estaba leyendo un artículo que va a salir en el próximo número de la revista Topía, de Mauricio Lazarato. Es un artículo que nos mandó específicamente para que lo publiquemos en nuestra revista, ¿no? Lazarato ya habla de un capitalismo fascista. Está hablando de un capitalismo que necesita al fascismo como una forma de mantener este tipo de gobierno. Y es un aspecto interesante, por lo menos hay varios, lo leo y lo leí a la disparada, pero que me quedo, como él divide, me parece interesante, ¿no? Donde ya hoy no podemos pensar, obviamente, en esta división que planteaba Marx, proletarios y capitalistas, ya que los proletarios, si bien existen de otra manera, pero lo que aparece como una contradicción fundamental, y él lo sostiene, me parece importante, interesante lo que plantea, es aquellos que tienen bonos, yo agregaría aquellos que tienen dólares, aquellos que ganan el dólar y aquellos que, es decir, no tienen bonos, aquellos que no ganan en dólares y que se empiezan a estar marginados del sistema. Me parece interesante esto como idea, ¿no? Como una de las contradicciones dentro del capitalismo. No sé, bueno. Pero vuelvo... Sí, complementariamente, digamos, hablando del capitalismo fascista, es interesante recordar que la Escuela de Frankfurt, ya a fines, en el 45, 43, 45, terminando la Segunda Guerra Mundial, predecían, digamos, que los triunfadores de esa guerra habían aprendido mucho de los vencidos, y una cosa que habían aprendido era lo que ellos llamaban la sociedad totalmente administrada. Es decir, que no es que es necesario ser estatista, de todas maneras era muy diferente la relación con el Estado en el fascismo italiano que en el nacionalsocialismo alemán, porque Mussolini subordinaba el partido al Estado y Hitler hacía lo contrario, subordinaba el Estado al partido. Y hay un libro de un interesantísimo nuevo historiador italiano, Alberto Toscano, donde transcribe una sorprendente cantidad de discursos de Hitler donde alaba la libertad de mercado, al mismo tiempo que, por supuesto, la administración por parte del partido del Estado, porque bueno, finalmente es el nacionalsocialismo era una variante política dentro del capitalismo, no es que se proponía. Bueno, pero lo que iba es que ya aparece en el 45 esta idea de la sociedad totalmente administrada. Ellos decían incluso lo que llamaban la industria cultural, era una forma de totalitarismo, ¿no es cierto?, en el plano de lo simbólico, de administración, yo siempre digo en broma, es falsa bajo la industria cultural, eso que se dice sobre gustos no hay nada escrito, no, está todo escrito sobre gustos, está todo, ¿no?, previsto. Y entonces es posible tener digamos así, un totalitarismo de mercado, que es lo que se está efectivamente construyendo con infinitas más posibilidades que las que podían haber visto la Escuela de Frankfurt, donde todavía ni existía la televisión.
todo lo que el fascismo tenía, eran la radio, los periódicos y el cine, en todo caso, ¿no es cierto? Imagínense con las nuevas tecnologías las posibilidades que hay. Yo iba, ustedes vayan pensando, en cualquier momento ya empezamos con las preguntas de ustedes, pero yo iba, Enrique, vos contestaste una parte que sería que el neofascismo, bueno, es una tentación, todavía no es un gobierno neofascista, pero yo digo, para la subjetividad, para la corposubjetividad, ¿qué es lo tentador de la salida neofascista? Digo, te lo pregunto más bien desde el lado de la propia subjetividad. ¿Qué sería lo que tienta, lo que seduce como salida y que permite tener una base subjetiva a la salida neofascista? A ver, acá hay otro aspecto que yo tomo del libro, que es el que corresponde, bueno, a cómo se fueron dando en todos estos últimos tiempos. Una que en algo tomó Eduardo, una fractura en nuestra subjetividad, ¿no? Yo lo que suelo decir que en este momento, en este mundo, estamos todos, yo uso esta frase porque la podemos entender, estamos todos fisurados de una otra manera, con lo cual hace que sobre esta fisura, que no es nueva, la viene de hace tiempo, se asienta cierta forma de generar una ilusión, ¿no? Que creo que esto es lo que ha generado este neofascismo, una ilusión en los emprendedores, una ilusión en que me salvo solo, una ilusión sostenida en una ideología, en una forma de pensar donde el neoliberalismo no es solamente un problema económico, sino el neoliberalismo implica una forma de vida. Esto ya lo decía con toda claridad Margaret Thatcher, la cual planteaba que la sociedad no existe, sino existe un conjunto de individuos. Lo que ella sostenía era que lo que teníamos, lo decía ella, que ganar es el alma y el cuerpo de los individuos para que, bueno, a partir de esa ruptura de ese lazo social, bueno, cada uno pueda hacer lo que quisiera o lo que pudiera. Creo que en este sentido el problema más importante en la actualidad es el problema de la alteridad, es decir, el problema del reconocimiento del otro, el problema de qué manera podemos establecer un nosotros. Creo que este es un tema central. Cuando hablo de un nosotros estoy hablando de un problema político. Construir un nosotros es político, no hay otra forma que una cuestión política. Creo que ahí este es nuestro desafío. Y en esta cultura yo lo que hablo es de un exceso de realidad. Y yo digo que es un exceso y lo vengo sosteniendo hace muchos años, un exceso de realidad, esta frase, un exceso de realidad que produce monstruos. ¿Qué quiero decir esto? Que una realidad que nos excede permanentemente, hay una realidad que nos lleva a que no la podamos simbolizar y que nos lleva a ciertas fracturas subjetivas y que nos lleva a esto, digamos, a un traumatismo colectivo generalizado. Y digo que produce monstruos porque para diferenciar entre esa producción de subjetividad ligada al delirio, que es la psicosis, aquella producción de subjetividad ligada a la fantasía, que es la neurosis, y acá estamos hablando de una subjetividad en la cual produce monstruos. ¿Qué quiero decir con monstruos? Es decir, que produce efectos en lo real. Allí nos encontramos con el predominio de los efectos de la pulsión de muerte, es decir, la violencia destructiva y la violencia autodestructiva. Es decir, así vemos como patología depresiones, anorexia, bulimia, adicciones y fundamentalmente, que es un tema no solamente acá, sino en el mundo, es decir, suicidios e intentos de suicidios. Especialmente las dos franjas que acá aparecen
en Argentina como y en el mundo también, como fracturas son la franja de 15 a 19 años y la franja de mayores de 70 años. Sí, sobre esta fractura es que se asienta este neoliberalismo para generar, bueno, un sometimiento que ligado al odio y ligado al miedo, ligado al odio en relación al diferente y ligado al miedo en el sentido de que si yo hoy me corro un poquito, no es que me voy para los costados, me caigo. Esto es lo que todos tenemos, sí, nos caemos y levantarse. Como digo, cuando bajo la escalera, bajar la escalera es fácil, es difícil subirlo, ¿no? Entonces, creo que esta es la sensación que genera esta política, y esto es lo que ha sido aprovechado de diferentes maneras, porque no es lo mismo pensar en Milei, pensar en Meloni, pensar en Trump, por ejemplo, Trump con cierta política proteccionista en función de defender un imperialismo que se está cayendo, y ese es otro factor importante. Es decir, a partir de fundamentalmente la crisis del 2008, si aparece toda una fractura de un reacomodamiento de las fuerzas a nivel mundial, y que, bueno, esto nos llevaría para otro lado, así desde nuestra profesión, desde nuestra particularidad. Yo ayer, hoy es sábado, el jueves estaba en un congreso de salud mental, hablando sobre este tema, y lo empecé diciendo, ¿no? Si muchos se preguntarán, ¿qué hace un psicoanalista hablando sobre este tema del neofascismo? Yo decía que a mí, y lo digo aquí en el libro, así empiezo el libro, se me plantea una cuestión ética. Es decir, yo como profesional vengo trabajando hace 50 años, que me recibí con la pulsión de vida. Entonces creo que se me plantea una cuestión ética de estar en contra de un régimen político y social que lo que plantea es la pulsión de muerte, los efectos de la pulsión de muerte. Esto me implica un compromiso, no solamente como ciudadano, sino como psicoanalista, de poder pensar y aportar a ciertas formas de poder entender el mundo. Y volvemos a mi amigo Espinosa, que decía que entender el mundo no implica la posibilidad de transformarlo, como decía Marx, ¿no? Sino, porque este es el tema, cómo lo transformamos, pero sí implica la posibilidad de poder ver de qué manera logramos, es decir, en la práctica, ciertos procesos de transformación y ciertos procesos de lucha. No voy a hacer preguntitas cortas, pero Eduardo, vos. Dale. Sí, porque no me quiero olvidar de que dije, cuando estaba presentando el libro, que me había pegado este asunto de la culpabilización. Sí. Entonces, porque, a ver cómo lo planteo, y lo estoy planteando como problema para que lo discutamos entre todos. Hace poco se suscitó un intercambio en un colectivo al cual yo pertenezco, que se llama Zona de Frontera, a propósito de la famosa, o en su momento famosa, una famosa frase de Roland Barthes, por el cual yo tengo un enorme respeto, pero que dice: la lengua, por definición, es fascista, no por lo que impide, sino por lo que obliga a decir, ¿no? A mí esta frase no me gusta, no me conforma, pero sería ahora demasiado largo tratar de explicar, porque además presenta una gran cantidad de problemas que por supuesto me suscitan más preguntas que respuestas. Pero sí me llamó la atención, porque volví a leer cuidadosamente ese famoso discurso de Roland Barthes, que es la lección inaugural en el Collège de France del año 1977, ¿no? Donde va invitado por Michel Foucault. Es toda una cuestión. 2 páginas antes de la famosa frase, dice algo que me gusta mucho más, cuando dice: llamo discurso de poder a todo discurso que engendre la falta y, por lo tanto, la culpabilidad de aquel que lo recibe. Acá me parece que hay varias cosas interesantes a discutir, porque aparece la idea del engendramiento de la culpa en el otro.
ante todo, bueno, se usa la palabra poder y no todo poder es necesariamente fascista, ¿no? No podemos caer en una suerte de anarquismo ingenuo, pero hay muchas formas de poder. Sin duda el fascismo es una exacerbación de alguna de esas formas de poder. Pero sí está el problema de engendrar la culpa en el otro. En el fascismo, porque también uno, con perdón de los presentes, podría ponerse un poquito lacaniano y decir que en verdad todo discurso engendra una falta en el otro, ¿no es cierto? Pero cuando lo llevas al extremo, podría suceder que esa falta fuera tan absolutamente imperdonable, tan horrenda para el emisor del discurso, que justificara el exterminio, la segregación, por supuesto, degradación, humillación o todo lo que ustedes quieran en el otro, y ese sí es un discurso fascista, me parece, sí, típicamente, y bien neofascista, neoliberal, ¿no es cierto? Porque la culpa en el neoliberalismo siempre está en el otro. Siempre está en el individuo que no fue lo suficientemente piola o inteligente o tramposo, ¿no es cierto? Porque eso también corre, puesto que los evasores de impuestos son héroes, la trampa también entra en el juego, ¿no? A ver, ¿qué pensás, Alejandro? No, yo voy a tirar la pelota a ver si alguno de ustedes, digo a partir de de la presentación de Eduardo, de lo que Enrique contestó, si se les ocurre un comentario, una pregunta, no tiene que ser específicamente una pregunta, pero puede ser un comentario o una resonancia como para poder ir intercambiando. Está aquí Tatiana con el micrófono, así... ¿Hay alguien? Ahí va. No sé si da el cable, porque no es inalámbrico. Así, como estamos grabando para después transmitir, es mejor si agarras el mic. Solemos utilizar el término fascismo de un modo a veces muy suelto, muy frágil. Entonces querría que si se trata de neofascismo, ubicar no solo el neo, porque en efecto no está la estatalidad, no está el nacionalismo, no está el movimiento de masas, no está el corporativismo. Pero entonces, si no está eso, ¿qué ha quedado? Es decir, ¿qué hay de fascismo en el neofascismo? Después te digo. Es buena la pregunta, la verdad que es interesante. Yo digo que hablar de anarcocapitalismo, digamos, me parece, lo decía el jueves, textuales palabras, me parece, digamos, a ciertos aspectos, esto de anarco, es decir, el significado anarco no tiene el significado que tiene este capitalismo neoliberal. Lo mismo que hablar de nueva derecha o nuevo o conservadores, si bien es cierto, son ultraderechas, son conservadores, pero que con el tema fascismo aparecen ciertas características. Por un lado, es decir, la búsqueda de una hegemonía autoritaria, esto está claro. Y lo segundo es un manejo de la sociedad a través del odio y del miedo, que son elementos centrales para el fascismo, por lo menos para mí, ¿no? Es decir, donde ahí nos encontramos la búsqueda de la violencia, del odio hacia el otro, especialmente el otro, el diferente. El diferente se lo debe anular directamente, no puede existir el diferente, o sea, el inmigrante, pero no cualquier inmigrante, ¿no? Si un inmigrante que tiene plata no hay problema para entrar, sino el inmigrante pobre, los sectores sociales pobres que reivindican sus derechos,
acá nos encontramos, y es todo un analizador, ¿no? Que yo, como vengo diciendo, no me imaginaba que en este momento iba a decir esto, que es el analizador de una vanguardia de lucha, ya los jubilados, ya no son los estudiantes, sino son los jubilados. A la cual no tienen que existir, no tienen que existir, tienen que desaparecer. Creo que este elemento de nombrar como el neo lo desarrollé bastante, pero nombrar como fascismo me permite, es decir, poner el eje en estas dos cuestiones, que es el subtítulo del libro, en el odio y en el miedo, es decir, en relación a esta violencia contra el diferente, ¿no? A ver, sí, agregaría dos cositas. Bueno, una, repetir lo de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Esta idea de la sociedad de administración total, que hoy en día la tecnología y el vaciamiento de la participación democrática y todas esas cosas que ya conocemos permiten. Y después, bueno, vos en el libro, Enrique, hablas del fascismo clásico como un intento de completa homogeneización de la comunidad, ¿no? Sobre la base de la sangre, la tierra, la patria, todas esas cosas que se decían, que parecería que en el neoliberalismo eso no estuviera, pero en realidad sí está. Sí está de alguna forma, porque está a través de la forma social, de eso que se dice la ruptura del lazo social, etcétera, que en realidad lo que llamamos ruptura del lazo social es el reemplazo del lazo social por otra forma de asociación, que es lo que ya en los años 60 Sartre llamaba la serialización. Es decir, hacía la metáfora muy simple de la cola del colectivo, donde hay una serie de individuos que no se conocen entre sí, que les importa un bledo del otro, salvo para codearlo y sentarse antes o subir antes, ¿no? Y bueno, y esa es una forma de homogeneización. Todos somos miembros de una serie, ¿no? También facilitada por las nuevas tecnologías y las nuevas formas, las redes sociales y todo eso, ¿no es cierto?, que replican esa separación y eso que, imagínate, hace casi 4 siglos Hobbes llamaba la guerra de todos contra todos, ¿no? Bueno, esta idea que recordó Eduardo en relación a Sartre, la serialización, porque creo que ahí aparece otro factor que yo subrayo en el libro, que son los procesos que hoy son determinantes, que son los procesos de desidentificación y desubjetivación. Es decir, hoy lo que nos encontramos es que no hay procesos de identificación, no solamente a nivel personal, que esto encontramos aquellos trabajando con jóvenes, sino a nivel de colectivos. Es decir, los colectivos, porque, a ver, no es que no existan los proletarios tal como se pensaba en esa época, ¿no? Que el proletario es aquel que no tiene nada, solamente puede vender su fuerza de trabajo. Hoy, si lo pensamos en esos términos, está lleno de proletarios. Es decir, está lleno de gente que no tiene otra cosa que vender que su fuerza de trabajo. El problema es que esa gente no tiene un proceso de identificación que les permita unirse para a partir de ahí poder, es decir, generar un proceso de lucha, un proceso de enfrentamiento en contra de esto. En contra de este poder. Y el otro elemento es que lo que este neoliberalismo ha tenido la capacidad es de generar como si el neoliberalismo, el capital, viniera del aire. No hay sectores sociales detrás de estos procesos capitalistas. No hay sectores de poder. Es como si esto, bueno, si no nos preguntamos a quién representa el aire, porque lo respiramos todos. Bueno, esto sería lo mismo. Entonces, en este proceso de desidentificación y en este proceso de desubjetivación, es decir, ligado a, bueno, y esto
nos llevaría todo un camino. Es decir, a todo esto que se suele llamar las redes sociales, ¿no? Es decir, serían las redes asociales, porque no son redes sociales, es decir, nos llevan a un proceso de desubjetivación. Mientras en otras épocas había dispositivos que nos subjetivaban, hoy nos encontramos con dispositivos que nos desubjetivizan y nos encontramos solos y aislados. Es decir, de allí que vuelvo a insistir, el tema que yo pongo es que es la relación de la alteridad, la relación de encontrarnos con un nosotros en el sentido de un nosotros político. Allá hay una pregunta. Susa, ahí. Sí, yo estaba pensando, Enrique, que vos decís en el libro una frase que me pareció interesante, que es que la única libertad en el neoliberalismo es la libertad del capital. Esto arma una oposición en relación a la libertad de los sujetos, que tienen que perder todas las libertades, las tienen que ir perdiendo, mientras es el capital el que va, digamos, cuando gritan viva la libertad carajo, es la libertad del capital, y es la pérdida de las libertades colectivas e individuales de los sujetos. Sí. ¿No tenés alguien más? Sí, me toca. Ahí vos y después Ángel en el fondo. A ver, yo me pregunto cómo articular estas cuestiones con nuestro trabajo en la clínica, ¿no? Cómo ubicarnos como psicoanalistas. Por ejemplo, un chico de 13 años me cuenta que en la escuela, una escuela de alto poder adquisitivo, algunos compañeros le pagan a otros para que le hagan la tarea. Y bueno, fue muy interesante trabajar con este chico, porque este chico estaba como acomodándose a esta situación, incluso le había pagado a otro un poco para parecer canchero, ¿no? Aparentemente los que cobran después en parte usan eso para apostar en juegos en línea. Y la verdad que fue muy interesante la sesión con este chico, donde yo sé que este pibe tiene otro costado, pero que pertenece a una familia que tiene muy el ideal de ser los campeones de la vida, sería lo máximo que le podría pasar a este pibe, y discutir con, no sé cuánto me va a durar este paciente, porque discutir qué es ser un campeón de la vida. Y vos qué pensás, y la verdad que fue súper interesante. Bueno, podría contar otras cosas, pero no quiero abundar en detalles, pero lo que más me interesa es pensar cómo plantearnos como analistas en relación a estas cuestiones con nuestros pacientes, ¿no? Con Susana trabajamos como coterapeutas de grupo y muchas veces tomamos estas cuestiones como parte del sufrimiento que se da por sentado, por ejemplo, en situaciones de explotación, y las ponemos en cuestión, ¿no? Bueno, esta es mi pregunta para Enrique y para todos, porque creo que es un problemón. Bueno, yo vengo trabajando en el libro, obviamente no lo desarrollo, me lo enuncio, pero vengo trabajando ya hace mucho tiempo. Yo iba a hacer el comentario bibliográfico. En realidad, este libro va en serie con La alegría de lo necesario, que son libros de alguna manera como produciendo realidad, la compilación. No, pero eso no es positivo. Pero esperá, te toda una línea de escritos que tienen que ver, de Enrique, más sobre lo cultural, lo social y lo político en nuestra subjetividad. Después Enrique tiene el registro de lo negativo y el erotismo y su sombra, donde atraviesa y es toda la propuesta clínica en relación a las cuestiones de lo traumático y a las cuestiones específicas más dentro de los dispositivos en el campo de salud mental. Claro, que yo, lo voy a hacer cortito, hablo de nuevos dispositivos
psicoanalítico, donde lo nuevo no alude a novedad, sino lo nuevo alude a cómo armamos dispositivos propios en cada demanda de atención. Dispositivos que hoy nos implica, y hace tiempo, que es lo que yo vengo trabajando, trabajar con la pulsión de muerte. Esta es la gran diferencia hoy para el psicoanálisis, que una cosa es trabajar con la represión de la sexualidad, cosa que existe, y otra cosa es trabajar con el síntoma en acto, ¿no? Con aquellos síntomas en los cuales lo que nos encontramos son los efectos de la pulsión de muerte. Esto requiere pensar dispositivos acordes a este tipo de trabajo, en la cual, bueno, nos llevaría un largo proceso, pero para poder explicarlo, pero que me lleva, inclusive yo soy en esto, utilizo una frase muy contundente, en la cual digo que pensar el dispositivo diván-sillón, que es uno de los dispositivos, implica pensar en poner el diván-sillón en el museo del psicoanálisis, ¿no? Tan simple y sencillo como trabajar una vez por semana ya implica tener que pensar una forma de trabajo completamente diferente a como no hablemos clásicamente como trabajaba Freud, que trabajaba 6 veces a la semana. Cuando lo cuento, alguna gente que me mira y me dice, ¿cómo? Sí, 6 veces a la semana. Menos el domingo, iba todos los días. Es decir, obviamente, al mes el paciente estaba acordándose de cómo era el pecho de la madre, pero hoy implica otro tipo de trabajo, otra forma de trabajar, donde yo pienso, bueno, que el psicoanálisis puede trabajar en el consultorio, caminando, en grupo, etcétera, etcétera. Ahora, esto nos lleva, y lo dejo acá, es decir, a cómo generamos lo que yo llamo un espacio soporte, un espacio que permita soportar los efectos de la pulsión de muerte, y que está ligado a lo que, como podemos pensar, es un yo soporte. Y esto aparece en toda una serie de cuestiones. Todo esto de los jóvenes que se habla en relación al juego compulsivo, que yo me dediqué durante bastante tiempo a trabajar con jugadores compulsivos, bueno, tampoco, no puedo pensar que viene del aire. Si estamos hablando que el capital, digamos, la sociedad está ligada al capital financiero de su juego, entonces, bueno, obviamente, es decir, esto hace que, digamos, los chicos dicen, bueno, vamos a jugar, no hay vuelta que dar. Bueno, entonces creo que ahí esto nos implica pensar un psicoanálisis de otra forma, de otra manera, ¿no? Voy a agregar algo antes de lo que diga Ángel, que va a ser la pregunta. Creo que la urgencia, digo, porque tu pregunta es nosotros, nuestra posición política. Es terrible que al día de hoy, dentro del campo de salud mental, tenemos muchas mejores herramientas que hace 50 años y tenemos peores datos concretos. Esto es un punto central. Cuando Enrique decía, bueno, que lo dice en el libro casi de entrada, no me puedo mantener, digamos, ajeno frente a esto que dijo Enrique, una formación política que va produciendo violencia destructiva y autodestructiva y que es terrible lo que va produciendo en la salud mental de todos nosotros. Por eso Enrique decía fisurados. El tema de los suicidios. Pero además es terrible. Yo voy a dar un ejemplo que... Si fuéramos cardiólogos, nos pegamos el tiro de Favaloro. Porque díganle a un cardiólogo que con los stents, las estatinas, con la cantidad de cosas, tienen peor resultados que hace 70 años. Un cardiólogo dice, se acabó todo lo que hacemos. Al día de hoy tenemos mucha más medida. Hace 70 años estaban 2 psicofármacos. Hace 80 no había psicofármacos. Todas las cantidades de terapias de distintas cosas donde uno puede probar con una, con otra, equipos interdisciplinarios, guardias, equipos que atienden en urgencia, y sin embargo los datos que tenemos, como por ejemplo con suicidio, nosotros vamos y parece como si hiciéramos cuidados paliativos, lo cual implica tomar, un poco lo que decía Enrique, uno no puede quedarse ajeno diciendo tenemos muchos mejores equipamientos y sin embargo tenemos peores resultados.
Lo que pasa que sí hay que tener en cuenta cómo nuestra subjetividad es histórico-social y bueno, es todo un tema. Pero bueno, Ángel. Tiene que venir acá. Llega, el cable no llega hasta... Marianita, no me filmes. Bueno, agradecerles porque verdaderamente es un tema que debería generar mucho más interés por parte no solo de los sectores sociales, sino, como bien dijo Enrique, estuvimos en un congreso de salud mental y obviamente el 99% de, no sé, las 3.000 ponencias que había, obviamente muy pocas hacían referencia a este tema que hoy nos convoca. Yo tengo un par de consideraciones, a ver si de alguna manera me pueden guiar. Se dijo que los fascismos surgidos a partir de la Gran Depresión, que desemboca, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí la solución de compromiso que implicó el estado de bienestar, y después tomar la crisis capitalista financiera del 2008 como justamente el elemento que va aglutinando lo que hoy podemos considerar como tentación neofascista. Ahora yo pregunto, la diferencia no puede estar que en los primeros fascismos que terminaron con la cuestión de la Segunda Guerra, el problema estaba que había que evitar el conflicto con la masa obrera, porque era un capitalismo productivo. En cambio, en el segundo, desaparece el conflicto, o no les interesa si hay conflicto obrero, porque obviamente la tasa de ganancia y la forma de fluir del capital ya no necesita de lo productivo. Está circunscripto justamente a los movimientos, ¿no es cierto?, financieros en todo el planeta las 24 horas. Y esto sumado a que ya se va avanzando de manera cada vez mucho más rápida, en el que el tecnocapitalismo ya empieza a suplantar la mano de obra. O sea, ya nos están alertando que muchos puestos de trabajo van a desaparecer y muchas profesiones van a desaparecer. Entonces ya no le preocupa si hay un conflicto y como solución hay que brindar, ¿no es cierto?, ciertas posibilidades como fue el invento o la creación del estado de bienestar. Eso por un lado, para poder diferenciar estos fascismos. Sí, Ángel, no, te iba a decir si podés ser breve porque me están diciendo que tenemos que ir de a poquito cerrando, así Dale. vemos. Yo creo que sí hay fascismo. Hay evidentemente una lógica de apartheid, lo que se está generando, donde se está generando un mundo para muy pocos que disfrutan de todo y un mundo para la mayoría que queda excluido de todo. Esto para mí es un fascismo, pero de otras características, pero fascismo al fin. Y por último, Enrique hizo una mención con la cuestión de por qué él lo llevó a escribir este libro, que lo plantea desde una perspectiva ética que me parece muy, muy buena. Ahora, me parece que esta ética, a nivel de lo que vimos en ese congreso, tiene que ver justamente que lo que hay que interpelar es la neutralidad. La neutralidad de muchas teorías y prácticas que indudablemente son adaptacionistas, llámese de psiquiatría, de psicología, y que entonces no se van a plantear meterse, obviamente, ni siquiera nombrar el término capitalismo en ciertos sectores, inclusive también psicoanalíticos, parece que genera cierta alergia. Bueno, esto hay que romperlo. Y por último, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cómo podemos pensar, si se puede pensar algo, a la sentencia de Margaret Thatcher? No hay alternativa, porque hasta ahora sigue siendo así y no vislumbramos cómo enfrentar estos cambios tan profundos para decir desde dónde la lucha y la resistencia y el cambio. Gracias. Bien.
Ustedes, y vamos a ir cerrando. A ver, planteaste muchas cosas. Sí. Vamos a la primera. No es tan así. Creo que el tema, casualmente, esta es la tremenda contradicción. Porque acá en punto, es cierto, es decir, si la contradicción del capitalismo, si la mayoría no puede consumir, ¿qué pasa? Es decir, ¿de qué van a vivir los ricos? Me parece que este es un punto central. Además, que por otro lado, que esta es la gran crisis del capitalismo. Sería, él lo va a poder decir mejor que yo, es decir, el capital se genera a partir de la plusvalía. Si no hay plusvalía, se genera un vacío, que es esto. Entonces, creo que esta sociedad, que muchos dicen, bueno, vamos a... No, se va a hundir, porque no tiene sustentos materiales como para poder sostenerse. Digo, fui por este lado. No, estoy totalmente de acuerdo. Con el estado de bienestar se produjo lo que llamaban los gloriosos 30 años, ¿no? Entre el 45 y mediados de la década del 70, simbolizada la crisis que empieza ahí con la caída de los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó después? La frase de Margaret Thatcher, coincidiendo con la implosión de los llamados socialismos reales, etcétera. La frase de todo el que diga no hay alternativa está haciendo un discurso fascista, por definición, ¿no? Porque se trata justamente de pretender esa unificación totalizante donde nos quedemos todos sin alternativa. Y el problema es que en el contexto actual, de todo lo que se dijo acá, no lo voy a repetir, es muy difícil unificar, porque no es que no haya conflictos, hay cualquier cantidad de conflictos, incluso conflictos de fábrica, en sentido clásico del término, pero es muy difícil unificarlos. Entonces ya no podemos pensar la alternativa bajo el modelo clásico del Partido Revolucionario dirigiendo, ¿no?, a las masas obreras hacia la toma del poder. Hay que tener otro imaginario. Bien, no sé si bien, pero me dan muchas ganas, pero tenemos que ir terminando, pero esto no termina, porque les voy a decir lo siguiente. Vamos a seguir con este tema el 8 de noviembre, aquí mismo, en una jornada por los 35 años de la revista Topía, cuyo título, voy a leer, es... No, pero el título no lo vamos a presentar. Vamos a seguir porque el título de las jornadas es Neofascismo, Psicoanálisis y Subjetividad. Vamos a trabajar todo el día, con lo cual consideren que